Queridos amigos, queridos hermanos, continuamos con el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica y estamos viendo el credo. Habíamos visto que creo en la Santa Iglesia, que es católica y apostólica. Vamos a ver la dimensión, creo en la comunión de los santos. Cuando decíamos en la anterior, la Iglesia por institución divina tiene dentro de la Iglesia los ministerios sagrados. Decíamos primero el Papa como sucesor de Pedro, los apóstoles con sus sucesores, que son los obispos, y los obispos cada uno en su iglesia con los sacerdotes fieles colaboradores, igual también con los diáconos permanentes, para el servicio de la comunidad. Lo importante es estar en la comunidad de los convocados, que es la iglesia, y esto nos lo da el bautismo, nos lo da la fe de cada uno para ir creciendo en esa pertenencia a la iglesia. Pero vamos a ver hoy la dimensión de la comunión de los santos. Esto es como una ampliación del artículo anterior, porque estamos en comunión de fe, comunión de esperanza, comunión de caridad. ¿Qué tenemos en común? Todo, un solo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, los mismos sacramentos, la misma cabeza del cuerpo místico que es Cristo y su representante en la tierra que es el Papa. Entonces, cuando decimos que todos los creyentes formamos un solo cuerpo, este es el cuerpo de la iglesia. Pero podemos decir que esa comunión de los santos, no porque nosotros seamos santos, sino porque lo que nos congrega es la santidad de la iglesia, Cristo, los sacramentos, la gracia, el amor de Dios nos aúna, nos hace un solo cuerpo. Y esa comunión de los santos es entre personas santas. Entonces podemos decir que esa comunión se va perfeccionando a medida que los miembros de la iglesia nos vamos perfeccionando como seguidores de Cristo. Y es una comunión no por los defectos humanos, por las cargas que cada uno tiene de su pecado, sino que lo que nos crea comunión es por las cosas santas que tenemos, la gracia, los sacramentos. La comunión en la fe, es la misma fe. Es la misma fe que nos congrega a todos los fieles que hemos crecido en la iglesia de Cristo, que es un tesoro extraordinario. La comunión de los carismas, también los carismas que hay en la iglesia. Cada uno tiene dones de Dios, dones maravillosos, y así vemos la variedad de los miembros. Esos carismas son para el servicio de ese cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, podemos decir que hay comunión en esos carismas. Quien predica, que predique para toda la comunidad, que predique bien, que se esfuerce. Quien ora, que se esfuerce más en la oración. Y así cada carisma para el servicio y el crecimiento del pueblo de Dios. Dice muy bien los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, que esa comunidad todo lo tenían en común. Todo lo tenían en común. No solamente los bienes materiales, sino también los bienes espirituales, sobre todo la caridad, que va uniendo. Luego hay 3 estadios que podríamos decir, 3 etapas en la iglesia. Esa comunión de la iglesia militante, los que estamos todavía en este mundo, en este tiempo, que debemos estar en comunión para caminar todos en la misma dirección, guiados por Cristo. O como la otra imagen también muy hermosa, todos en la misma barca y remando juntos en la misma dirección. Esta es la comunión de la iglesia militante. Pero también tenemos otros miembros que ya están en la iglesia purgante, aquellos hermanos nuestros que ya terminaron la peregrinación por este mundo y que están purificándose seguramente, preparando su entrada al cielo. Se llama la iglesia purgante. Y hay comunión entre esta iglesia militante y la iglesia purgante, los que se preparan para entrar al cielo, y por eso oramos por ellos,
oramos por los fieles difuntos y ahí tiene sentido muy profundo la oración permanente por los que ya partieron de este mundo. Pero tenemos una tercera dimensión o estadio, que es la iglesia triunfante, y es esa comunidad de convocados con Cristo que ya están gozando de la visión de Dios, también en comunión con nosotros. De ahí viene la fuerza que tiene y el valor de que pedimos a un miembro de aquí de la iglesia que ya está en el triunfo de los cielos, como los santos, como hemos convocado en estos días a Santa Laura, a San Juan Pablo II y así a todos los santos. ¿Por qué? Porque tenemos naturalmente más vínculos con estos santos que conocimos o con aquellos santos que no conocimos, pero que se han hecho conocer en la iglesia por la obra que hacen, por la intercesión que hacen en favor de la iglesia. Entonces así podemos decir que la iglesia en esas tres etapas, de iglesia militante, de iglesia purgante y de la iglesia triunfante, nos llevan a pensar y a vivir unas dimensiones muy bellas de la iglesia. Por eso, cuando un ser querido parte de este mundo, la muerte no tiene la última palabra, jamás, porque pasa a la iglesia triunfante o a la iglesia purgante y estamos en comunión. Por eso, la oración en la iglesia, también los santos interceden por nosotros. Dentro de la santidad, indudablemente, el primer lugar lo ocupa la Virgen María. Ella, que formó parte de los convocados por Dios y una parte eminente porque es la Madre del Salvador, que acompañó a la iglesia primitiva, ella ya en el cielo, gozosa, triunfante, reina de los cielos, Madre de la iglesia, podemos decir, es como la primera intercesora nuestra ante el trono de Dios. Y ahí viene entonces la fuerza tan grande que tiene la oración y la comunión de los santos. Yo los invito pues para que oremos en ese sentido y le enseñemos a los niños y a los jóvenes toda la riqueza de nuestra fe católica. Qué bueno entonces que veamos en esa iglesia el papel fundamental de la Virgen María, cuyo tema vamos a verlo en la próxima reunión. Yo los invito pues para que ampliando nuestros conocimientos vivamos profundamente nuestra fe en comunión con toda la Iglesia Universal aquí en la tierra y en comunión con la Iglesia triunfante, donde pedimos a los santos intercedan por nosotros, intercedan también por aquellos que se están en el purgatorio preparándose para el encuentro definitivo ante la presencia divina. El Señor pues los bendiga y los proteja siempre. La Virgen María los sostenga y los acompañe. Pidámosle mucho a ella, confiemos en ella como intercesora para que nos libre pronto de esta pandemia del coronavirus, donde todos estamos preocupados, sufriendo, pero con esperanza pedimos a la Virgen que interceda por nosotros. La bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.